Muy bien, en el programa tenemos la gran oportunidad de hablar de historia. Y hablar de historia de la patria vieja, hablar de los inicios del Uruguay, aquella banda oriental, las provincias unidas del sur, la pugna por aquella independencia de las colonias imperiales europeas. Y ahí emerge una figura relevante en la historia que es José Fructuoso Rivera, entre tantos otros, ¿no? Evidentemente José Artigas. Todos se llamaban José, parece. No, estaba Oribe, que no se llamaba José, ¿no? Está con nosotros el profesor licenciado en historia, egresado de la Universidad de la República, docente universitario y también a nivel liceal. Tiene un mundo de libros y me estoy refiriendo a uno de los grandes historiadores contemporáneos que tiene Uruguay y América Latina, dedicado a los temas de la región, del Río de la Plata, de nuestra patria, nuestro país y también de América Latina. Me refiero a Óscar Padrón Fabre. Muchos de ustedes lo conocen, evidentemente, otros seguramente no, siempre pasa, profesor, eso. No todos nos conocen, pero muchos sí nos conocen. Tendrá detractores, tendrá gente que está a favor de sus teorías históricas, de sus enfoques. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Rubén. Un placer. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo también a la audiencia. Y bueno, siempre que se hacen cosas, Mm, las aguas se mueven. Y cuando las aguas se mueven para un lado y para otro. exacto. Por lo tanto, lo importante es que hablen, decía don Eduardo Víctor Aedo, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Pero que La, hablen, que... la Claro, indiferencia es lo peor. exacto. Bueno, Ladran muchas gracias Sancho, por ¿no? la presentación, que considero ahí unos adjetivos totalmente excesivos, pero lo cierto sí es que desde hace más de 4 décadas, Mm, después que egresamos de la Facultad de Humanidades, nos dedicamos a estudiar. Alguien me preguntaba hace poco si no me dedicaba al pasado reciente. Bueno, mm, del pasado reciente lo leo, me interesa mucho, mm, algunas cosas estudio, pero en realidad me puse a profundizar en el pasado más lejano, mm, ese que tú hacías mención, mm, el de los orígenes, y me fui encontrando que estábamos parados sobre algunas supuestas verdades que no eran tan verdades. ujú. Y eso me ha llevado en todos estos años a revisar un poco la historia. Además, me radiqué en el interior, cosa que también es diferente. Claro. Creo que expresa un tiempo nuevo del país. Mm, Estamos en un tiempo de apertura donde Montevideo deja de ser el alfa y omega del Uruguay y mm, ese monopolio se empieza a perforar de mm, diferentes formas. Y creo que esto de que haya gente radicada en el interior tratando de hacer historia nacional o regional, proponiendo nuevas miradas, forma parte de este siglo nuevo. Y forma parte, profesor, de un crecimiento también, de identidad, un crecimiento de capital cultural, de capital histórico. Forma parte de Total. eso, porque veo que ese proceso no solo en Uruguay, sino también en otros países, ¿no? En países hermanos, en Argentina, esa macrocefalia, Montevideo, Buenos Aires, se va, por suerte, afortunadamente, se va perforando, va permeando, se va regionalizando también la identidad de nuestros países. Esperemos que no lleguemos a la patología de regionalizar al modo marxista de lo multiétnico y cultural, que discrepa fuertemente con el pluralismo que plantea la unidad Claro. nacional, ¿no? No, Ujú. no, 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 no creo que haya, por más que siempre esas intenciones existen, Ujú. este, yo escribí un libro, van a cumplirse el año que viene 40 años, que se llamó, que fue la primera vez que en el Uruguay se dice, no venimos solo de los barcos. El libro se llamó Sangre Indígena en el Uruguay, Ajá. del año 86. Ujú. Y lo escribí para reivindicar que teníamos un origen mestizo, que Claro. no todos éramos solamente europeos trasplantados, pero de ninguna manera ese estudio estaba orientado o alimentado por una mirada indigenista Claro. de exclusión de los otros, sino de una inclusión sana Mm, y de un conocernos mejor a nosotros mismos. Pero refiriéndome un poco a ese tema que a mí
siempre me ha interesado mucho, el del centralismo y mm, cómo ir venciendo ese centralismo. Bueno, felizmente hay múltiples señales en múltiples campos de la sí, economía, de sí, las comunicaciones, de la propia infraestructura, o sea, todo este mundo digital. sí, Alguna vez escribí un artículo hace más de 20 años que le puse de título Bill Gates trabaja para nosotros, los sí, paisanos. sí, Porque si alguien tenía que aprovechar y tiene que aprovechar toda esta tecnología que mm, ahora llega a domicilio, mm, son precisamente las instituciones, las personas que están lejos de los grandes polos sí, hegemónicos tradicionales. Y la prueba está que se está dando la magia que de pronto un estudiante de un pueblo muy pequeño de nuestro país está revolucionando con una tecnología, exacto. aparece en los Estados Unidos dialogando con los científicos de la NASA. Bueno, esa es una magia que Mm, lo puede hacer todo este sistema mm, y por eso creo, de la misma forma que hubo todo un ciclo de tecnologías mm. que obligaba a la concentración, Sí, 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 ahora hay todo un ciclo de tecnologías inalámbricas que llegan a domicilio y mm, que permiten a las sociedades, a mm, las personas tener otra autonomía y bueno, hay que aprovecharla, abandonar la siesta, sí. y tanta rueda de mate y dedicarse a trabajar, que es lo que se necesita. Sabe que Marshall McLuhan decía que fue, digamos, el padre mentor de ese paradigma, de la teoría de que el mundo se globalizaba a través de la revolución digital, tecnológica, en Galaxia Gutenberg, un libro que él publica por Claro, allá por un clásico. 1968, un clásico, que es revisado por Tom Wolfe, después en un maravilloso artículo de uno de sus libros que lo intitula Y si tiene razón, era excelente artículo, donde plantea esto de que el mundo se va descentralizando y a su vez va globalizando no lo cultural, no lo ideológico, sino que va globalizando un modus vivendi, un estilo de vida. Todos hoy dependemos de las mismas tecnologías digitales que democratizan un mundo de cosas que antes no estaban. Se dejó de fabricar una tecnología que concentraba el poder en ciertos polos, de poder monopólico a nivel mundial, y ya eso se lo vio, ¿no? En el Estados Unidos, que tuvo que pugnar contra aquella Cuba y los misiles, la crisis de los misiles, el estudio de Rostock que plantea, bueno, los países que se desarrollan de acuerdo a las premisas liberales son aquellos que más se descentralizan, que son más descentralizados y que necesitan regionalizar el contexto económico de desarrollo. Vaya que lo estamos viendo hoy, ¿no? Es decir, los pros y Totalmente. los contras con los conflictos actuales que vemos a nivel global. Lo que pasa que nosotros nacimos de un imperio español que duró 3 siglos, que hizo de las ciudades metropolitanas de alguna manera Sí, la base de su poder. Los grandes puertos, claro, en el caso nuestro, una Buenos Aires, una Montevideo, una Lima, una Veracruz, que concentraban el diálogo con el mundo. claro. Y después viene la revolución, que la revolución tiene un efecto liberador, Mm, porque justamente todos nuestros caudillos eran de tierra adentro, mm, y empezando por Artigas y terminando por Saravia. sí, Son hombres de tierra adentro que dicen no, no estamos de acuerdo con el régimen colonial que todo comienza y termina en la ciudad hegemónica portuaria, sí, pero evidentemente que esos puertos tenían fuerzas sociales y económicas muy potentes mm, que lucharon para recuperar esa hegemonía y por eso, en mi caso, por ejemplo, cuando se habla tanto de las primeras décadas del Uruguay como la era de oro, mm, yo le llamo la era del neocolonialismo, porque de alguna manera Montevideo recuperó la concentración del poder mm, y mm, volvimos a un estado prácticamente colonial, cosa que en el siglo XIX ujú, uno ve que tuvimos un Uruguay con sí. mucho más polos de desarrollo. Uno mira Profesor, lo que era Paysandú y Salto, lo que era claro, Colonia, claro, lo que era la zona del Liebig. claro, Bueno, esa policromía después se pierde y felizmente
en las mm, últimas décadas del siglo XX y en estas primeras del siglo XXI, mm, estamos recuperando esa policromía. mm, Fíjate, por ejemplo, en el plano político, mm, la atención que se pone hoy sobre los gobiernos departamentales o claro, sobre el claro, fenómeno de los gobiernos municipales no existía 50 años atrás. La gente no tenía claro, conocimiento ni del nombre de los intendentes. Y hoy, sí, cada vez más, el gobierno en su segundo nivel de intendencia o el mm, tercer nivel mm. de municipios está teniendo un protagonismo mayor. Bueno, son cambios lentos, Profesor, queremos que ahora vayan más rápido, pero van. ese tema está muy vinculado a una reforma constitucional que descentraliza la naturaleza administrativa del Estado y nos va dando otros estamentos, ¿no? Capas estamentarias que Uruguay no tenía. Es Uruguay de los gobiernos departamentales. Nos quedó el coloquial término de intendente cuando en verdad son gobernadores, porque son gobiernos que tienen decretos con fuerza de ley en su jurisdicción. Hay un ejecutivo, hay un legislativo departamental, que es la Junta Departamental. Y a su vez están esas otras capas que usted acaba de decir, ¿no? Los alcaldes, las alcaldías, los intendentes también. Es decir, se va descentralizando y es un fenómeno mundial. Bueno, parece que de Rivera no vamos a hablar mucho hoy. Me parece que... No, ¿cómo no? Tiene que, vamos a hablar, sí. Y Pero tiene que ver con todo esto. la gente preguntará, uno mismo se pregunta, ¿y Rivera qué tiene que ver con todo esto? Si eso está allá atrás en la historia. Formó parte de los ejércitos artiguistas, provino de una familia patricia. Fue, digamos, uno de los generales, por decir así, importantes de Artigas, cuestionado en algunos aspectos, primer presidente de la República Oriental del Uruguay, que tuvo momentos muy importantes, ¿no? Incluso tiene dos características para mí. Fue un gran estratega militar, pero también fue un gran estratega político. Era político también Rivera. Bueno, coincido totalmente. Rubén, si nosotros nos atenemos a un aspecto cuantitativo que hay que medirlo, Mm, la figura Don Fruto Rivera ensilló su caballo mm, en 1811 y se bajó a orillas del arroyo Conventos mm. en enero de 1854. Una cabalgata histórica de más de 40 años. Qué buena imagen. No hay, y Ujú. si tomamos un acontecimiento que lo lleva al primer plano, Sí, tenemos que tomar la batalla de Guayabos exacto. en enero de 1815. Y se muere en 1854. Y en ese periodo de casi 4 décadas, Sí. jugó siempre en primera, para Ajá. usar una Sí, metáfora futbolística que los uruguayos siempre la entendemos muy bien. exacto. Porque hubo otras figuras Ujú. muy valiosas, muy importantes, pero que de pronto tuvieron momentos muy significativos, pero que después se apagaron. Lo de Rivera fue frecuencial, ¿verdad? En Por cambio, ejemplo, Lo de ah, Rivera, yo te nombro, quiero para no, puntualizarle sí, a los oyentes eso que usted acaba de decir. Después de la toma de Montevideo por Carlos María de Alvear, Rivera fue el jefe de las tropas orientales en la batalla de Guayabos. En la batalla de Guayabos en la que derrotó a las tropas de Manuel Dorrego el 10 de enero de 1815. Yo me tomé el exacto. trabajo de puntualizar como si fuera un alumno y tengo momentos que le quiero preguntar. Usted ya Claro, eso más o menos lo aclaró. hay, Mm, o sea, yo le he llamado en este libro que publiqué, que es un libro muy voluminoso, pero que felizmente la gente está teniendo coraje y lo está leyendo mucho, ya mm. va en la tercera edición, yo me permití llamarlo el Alejandro Criollo. ¿Como por Alejandro Magno? Por Alejandro Magno, por aquella famosa anécdota de cuando corta el nudo gordiano con la espada Eh, que le abre el imperio persa. O sea, el hombre Sí, que con sus acciones marca un antes y un sí. después. Un Bueno, estratega impresionante, ¿no? exacto. Sí, más allá del juicio de valor que Sí, después sí, se le pongan a los hechos, sí. yo te doy las fechas 1815, 1820, 1825, 1828, 1830, 1831, 1836, 1839, Mm, y son todas fechas de nuestra historia y mm, de la historia rioplatense sí. que marcan claramente una divisoria de aguas.
Y en Sí. esa divisoria de aguas, la figura y la decisión de Rivera marca el fiel de la balanza. Es una Eso figura decisiva, ¿verdad? es En la una figura identidad, decisiva. en la identidad histórica del Río de la Plata. Profesor, ¿cómo se Sí, llama el sí. libro? ¿Cómo se llama el libro que usted escribe? El libro se llama Rivera, el artiguismo posible, con un subtítulo también provocador, pero a diferencia de lo que se ha querido hacer y desde una visión muy político-partidaria y muy ideologizada, Sí, ese contraste de Artigas lo blanco, Rivera lo negativo, ¿verdad? sí, Positivo y negativo. Yo considero que Rivera, por supuesto con las adaptaciones de tiempo y espacio que hay que sí. siempre tener en cuenta, fue el principal continuador de Artigas. Nunca Fue el principal desobedeció a continuador de Artigas, Artigas. claro, nunca desobedeció a Artigas, incluso cuando se le critica aquella especie de pacto de la Cisplatina con el imperio luso brasileño, era de alguna manera acomodarse a la época. Al menos el profesor Manuel Flores Silva sostiene que es comprensible tomando en cuenta el contexto de la época, ¿no? Rivera era un estratega político, Rivera no Tú, solo era militar. no, tú señalaste las dos facetas de él, que es la Mm. militar y que en el aspecto militar el ejército nuestro siempre lo ha reivindicado. En Ajá, realidad Rivera es el que de alguna manera diseña el ejército de cuando nace el país. En el año 1829 se le encarga a él que organice el ejército. Los ajá, escuadrones de caballería, la infantería, la artillería, ese es un diseño de Rivera y el ejército fue la institución que siempre preservó más la memoria de Rivera, pero tú señalaste muy adecuadamente otra cosa, mm, su carácter esencialmente político. claro, Y eso fue por esencia Rivera. mm. Ya el padre Monterroso, que era muy, Un muy intelectual, ¿no? sagaz Sí, sí, y que influyó mucho en Artigas, tal vez no siempre positivamente, pero esa es sí, otra historia. Pero Monterroso dijo en una oportunidad, Don Fruto se nos está volviendo político. sí, Como señalando esa beta que ya veía en ese soldado brillante, pero también la sagacidad de Rivera. mm, Y sus contemporáneos lo dicen, es un hombre esencialmente político sí, sí, y por eso él hace política antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla. claro, Por claro. ejemplo, siempre se ha señalado, y con razón, Mm, de que Rivera no era un hombre sanguinario, no era un hombre vengativo. Nunca después de una batalla en la que ganó, hubo el espectáculo triste de una degolladera, de una claro. No, no matanza. eran triunfo de guerra, eran No, prisioneros. exacto. La batalla terminaba cuando había un vencido Mm, y él se alegraba de poder liberar a sus prisioneros. Y sin lugar a dudas, eso lo hacía por una beta humanitaria, pero también lo hacía por una beta política claro, claro, de no claro, sumar adversarios, porque el claro, triunfador debe saber triunfar, nunca debe llegar al grado de la humillación, porque exacto, lo que genera resentimiento y deseo de venganza sí, es cuando se traspasan los límites de una derrota para transformarla en humillación o sí. en exterminio del vencido. Y Profesor, Rivera, hay un capítulo sobre ese tema interesante de la historia contemporánea, que es cuando en Estados Unidos el FBI captura al espía ruso Alan Rudolph, quien va a ser negociado en aquel famoso puente de los espías, exacto, y su abogado, un experto abogado en seguros que le encomiendan el trabajo porque era muy experto en temas también penales, le dice a la Corte de los Estados Unidos que no le den la pena de muerte, que se pensaba darle la pena de muerte, por dos motivos fundamentales. Primero, para que Estados Unidos demostrara al mundo que era una sociedad humanitaria y que a sus prisioneros los concebía como prisioneros y no como triunfos de guerra. Y por otra parte, el segundo factor era perdemos capital de negociación. Porque si hoy claro. o mañana en esta Guerra Fría, y pasó, tal cual lo que él Pasó, decía, claro, pasó, si del otro lado caen de los nuestros, no tenemos ninguna autoridad ni tenemos capital para negociar
la entrega de nuestros prisioneros, porque Sí, sí, generamos resentimiento y una exactamente. acción reactiva, que es lo peor, ¿no? Es la acción reactiva. Exactamente. Y eso se le reconoció a Rivera. De alguna manera es una herencia que también le viene de Artigas, porque en las Sí, batallas artiguistas no hubo ese cuadro trágico del exterminio del enemigo mm, posterior, como sí lo hubo en el Río de la Plata, mm, con otros liderazgos y en otros momentos históricos, incluso en sí, derrotas muy grandes que le tocó sufrir a Rivera en Arroyo Grande en 1842 y en sí, India Muerta en 1845, los vencedores procedieron casi a un exterminio de sus soldados. Bueno, claro. él no lo hace. Otra El característica clementismo esencial, artiguista fue real entonces, el clemencia para los vencidos, que recuerda aquella obra shakespeariana de Enrique V, cuando dice, dad clemencia a los vencidos y orad y dad santa sepultura a los caídos en esta batalla. Ya exacto, me pone la bueno, piel de gallina a mí eso, ¿eh? había algo en estas tierras, por Mm, supuesto que le era imposible a un Artigas, a un Rivera, a un Lavalleja poder controlar todo lo que hacían sus hombres claro. y las fuerzas, y existieron casos de excesos, pero en general participaban de una actitud humana de bastante respeto hacia el otro. Por eso digo que no era incluso la característica de los españoles, por Ujú, ejemplo, el tema de los indígenas, de que se habla tanto de salsipuedes y de, mm, es cierto que existió ese enfrentamiento, es cierto que murieron hombres charrúas, pero es cierto también que la gran mayoría de los charrúas que eran mujeres y niños se salvaron y fueron protegidos y fueron salvados. mm, Cuando uno mira la documentación de la época española mucho antes, mm, los españoles pasaban a degüello seguro. a todo el que las mujeres podían salvarse, pero todo niño de 10 o 11 años para arriba era exterminado. O sea que Mm, el exterminio fue sí. muchísimo mayor. Acá no se practicó eso. Por ejemplo, cuando venga el Profesor, enfrentamiento y con ese Juan tema, Manuel de Rosas, la fuerza de Rosas sí, siempre practicaron de manera sistemática prácticamente el exterminio del sí, enemigo. sanguinario, sí, 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 sí. Fue otra cosa, fue Fue otra otra cosa. cosa. Siempre tuvo esa pugna, ¿no? Con el gobierno central de Buenos Aires hubo una pugna muy grande. En verdad, todo este proceso histórico tiene que ver con las Provincias Unidas del Sur, con un proyecto federal. Se federalizan algunas provincias, ¿no? En algún momento. Van asumiendo cierta perspectiva de autonomía. Es enorme, es larguísimo este proceso No, histórico. claro, fue un proceso muy. Yo lo que creo que se da cuenta Rivera cuando se cierra, por ejemplo, Rivera traidor de Artigas. ¿Cómo traidor de Artigas el hombre que fue el último en estar junto a él luchando? Mm, Comenzó luchando con Artigas desde 1811 sí, y lo deja en febrero o marzo de 1820 después de la tremenda derrota de Tacuarembó, donde ya era suicida sí, sí, seguir resistiendo. exacto, Y exacto. además, la decisión de quedarse no fue una decisión solo de Rivera, sino de sus soldados, porque cuando uno mira quiénes eran Ya, los soldados eran los vecinos del medio rural, ya, eran los que tenían campos, las familias habían quedado en las estancias, ya, estaban sufriendo el acoso y los ataques de los portugueses. ya. Los oficiales estaban desesperados para volver a Mm, sus estancias, a sus campos, para proteger a sus familias, para proteger a los ganados que los portugueses los estaban arriando a Río Grande del Sur. O sea, que pedirle otra actitud a Rivera y a ese puñado de orientales que quedaban después de 4 años de resistencia mm. es solamente Es utópico, diletantismo de café, claro, ¿verdad? claro, Muy, claro. muy común de ciertas miradas de nuestra historia nacida cómodamente en algún café montevideano
o en algún recinto universitario, totalmente desapegado de la realidad, O de sin conocer a los... alguna revisión ideológica Totalmente. de agentes de inteligencia STB, como el caso de Vivian Trías, cuando revisa la historia y le da un vuelco muy ideológico, ¿no? Claro, y lamentablemente hubo toda ha existido toda una línea de nuestra historiografía donde se quiere mostrar a Artigas como el único bueno Mm. y que todo lo que vino después fue traición. Fueron traidores, sí, 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 Todo sí. fue traidor. Sí, Bueno, sí, eso tiene una intencionalidad ideológica, total, manifiesta. total. Entonces, cuando uno, evidentemente que Don Frutos, en ese año 20 crucial, Sí, decisivo, lo sí, que dice con su gente reunida en los fogones, mm, miren muchachos, no se puede seguir peleando. exacto, Vamos a desencillar y esperar que aclare. exacto. ¿Y cuándo aclaró? Aclaró en el año 1825, Mm, cuando se da todo un cambio de circunstancias mm, y Rivera se une a La Valleja en el llamado Encuentro Abrazo del Monzón, que más allá de esa discusión, no mm, hay duda mm, que el triunfo de La Valleja mm. tuvo como su pilar fundamental haber obtenido el apoyo de Sí, su compadre Don el Frutos. allanamiento Si de Don no, Fruto lo va a de hacer los ese acuerdo. 33 era Exacto. imposible. Don Manuel Ribeiro, que reconoce como el Acuerdo de Tres Árboles, 22 de febrero de 1820, pacificando la provincia, al acordar que a los criollos no se les quitara la tierra, protegiendo así a los donatarios artiguistas, es decir, habían recibido ya por el proceso artiguista ciertas tierras donadas, y que a él se le reconociera como comandante de la campaña. Este sitio es conocido por el significativo nombre de El Valle de la Libertad. El Valle de la Libertad. Y árboles plantados a 100 años de esa acción le simbolizan ese encuentro aún en nuestro país. Qué En interesante Tres esto que estamos Árboles. hablando, ¿no? Claro, El encuentro, claro. el llamado armisticio de Tres Árboles. Pero fíjate que tú, y te agradezco Esto fue en mucho Salto, el ¿verdad? cuidado que has tenido, el, Departamento de el, Salto sería el, actualmente. el- el armisticio de Tres Árboles es el nombre como se lo conoció. Exacto, exacto. Y tú has sintetizado muy bien, porque ahí plantean a un ejército derrotado, plantea dos condiciones fundamentales. Permanecer unido como cuerpo militar. Exacto. Ese va a ser el regimiento de dragones de la Unión, que cuando venga la revolución del año 25, antes mencionada, va a ser la única unidad militar que estaba pronta. Que estaba pronta, que estaba Cuando, armada, cuando preparada. desembarcan los 33 orientales, la única unidad militar que estaba pronta para unirse a Sí. la revolución son los 400 hombres del regimiento de dragones, Que que lo provienen de este dirigía acuerdo. Rivera, Claro. de Qué acuerdo a dato. ese acuerdo. Y la segunda cláusula, que es fundamental, es respetar las entregas de tierra que ha hecho Artigas. Exacto, exacto, Y Rivera, desde ese momento, se vuelve el protector de esas entregas de exacto, tierras, exacto. y eso se puede comprobar cuando se estudian las entregas de tierra en diferentes lugares del país. Pero además, el gran Lo liderazgo, comprobó La Torre cuando hizo el reordenamiento territorial con Varela, comprobaron las claro, entregas de tierra. ahí aparece exactamente. Bueno, Domingo Ordoniana, el gran Domingo Ordoniana, Mm, fundador de la ARU, va sí, a decir que el hombre que más supo de administración rural fue de Frutuoso Rivera, claro, porque él, recorriendo los campos, se encontraba con paisanos claro, que le decía, a mí fue el general Don Frutos que claro. me dio esta tierra, que me protegió acá. Pero esa política de tierras, Rubén, Sí, es fundamental porque la va a mantener siempre Rivera, sí, y sí, en su primera presidencia sí. va a ser una intensa política de distribución de tierras y de protección a los que habían recibido tierras con anterioridad. O Impresionante, sea, profesor, eso, ¿eh? Es impresionante porque eso habla de un Rivera que es obediente al proyecto artiguista original, un Rivera que logra un factor de integración y civilidad en nuestra sociedad primigenia,
logra un sentimiento de identidad porque se ven, digamos que, protegidos, no defraudados, no traicionados por ese proyecto de entrega de tierras, y luego desde una constitución liberal, él cumple con uno de los principios liberales más importantes, que es al inicio de un Estado reordenarlo, organizarlo y darle desde el Estado los recursos necesarios como reparto de tierras, organización administrativa, educación. Es impresionante ese proceso. Bueno, Porque Rivera nace con exactamente. una constitución liberal, ¿no? Como presidente. Bueno, y se va a transformar en el principal defensor de esa constitución. Claro, Va a ser, va a ser más constitucionalista que algunos doctores, porque en el libro yo planteo que en el año 40, cuando se ve que el poder de Juan Manuel de Rosas es muy grande claro. y que es un poder absoluto y que tiene una permanencia que le permite un poco las discusiones que hay ahora en Occidente, Tiene eso, ¿verdad? Manuel de Rosas tiene eso de la monarquía europea, ¿no? Porque estaba muy eso, ¿verdad? Bueno, exactamente, de que se empieza a dudar en América Claro. que el régimen liberal, tan liberal, pueda ser eficaz para Seguro. el desarrollo político y para darle estabilidad. Y uno de los propios creadores de la Constitución del 30, José José Chauri, Yauri, claro. le plantea desde Francia que convendría prolongar a 8 o a 10 años Mm, el periodo presidencial. Y hay una carta escrita por Rivera desde las costas del río Uruguay en mm. junio de 1840 que le dice, no, mejor no tocarla porque los pueblos son jóvenes y tienen que respetar el valor de las constituciones y de los textos legales. Ah, Para que sí. un caudillo dándole lecciones al doctor. Al doctor que fue el principal mentor y creador de esa constitución liberal, de aquel liberalismo adventicio que se consideraba que era como una Claro, especie de experimento, ¿no? exactamente. Cuando él vence primero a Oribe y después vence en Cagancha, Mm, varios doctores lo rodean para justamente decirle, no, no, la única forma que hay de derrotar a Rosas es que usted concentre el poder total en sus manos, lo que eran las potestades extraordinarias de claro, Rosas, claro, que barría la división de poderes. claro. Y se, Como un Putin desde la época ahí a nivel regional. Exactamente. Claro. Y Rivera, Mm, Rivera dice, no, bueno, por la influencia de Santiago Vázquez, bueno, está bien, vamos a entrar en un periodo excepcional, pero que dure 4 meses. claro, Y el claro, periodo, y no, dicen los doctores, no, 4 meses no es una locura. Y dura 4 meses porque cuando él asume en Durazno su segunda presidencia, sí, vuelve otra vez las libertades constitucionales y sobre todo el famoso decreto de libertad de imprenta, de claro. libertad de prensa, que Sí, es sí, en plena guerra. O sea sí, que sí, sí, sí. tiene un sentido de figura del liberalismo, Uf, pero no del enorme. liberalismo teórico, No, sino del no. liberalismo encarnado, Constitucionalista, encarnado en el constitucionalismo encarnado en liberal. nuestro paisanaje, Claro. encarnado en nuestro pueblo. Claro, en la realidad del pueblo y en la configuración de una identidad nacional desde esos valores del liberalismo, desde esos valores de Claro, la libertad. Se podría es, decir que don Frutos Rivera fue el primer gran liberal que Uruguay tuvo, el presidente liberal con yo una no tengo constitución dudas. liberal, Yo muy, no muy tengo duda admirado porque por José Pedro él Varela. reitera eso, incluso frente a Juan Manuel de Rosas y frente al Imperio del Brasil, él se enorgullece de poder mostrar el régimen uruguayo Sí, y el regalo preferido que hacía Frutos con picardía era regalarle a los gobiernos, a los extranjeros, el librito de la la Constitución. constitución, claro. Excelente, profesor. Lo El invito a seguir librito de la charlando. Constitución. Claro, claro. La Biblia liberal del Uruguay, no cabe duda. Exactamente, exactamente. Qué interesantísima la charla. Lo invito a una próxima, si le parece, y seguimos conversando de Rivera, porque vale bien la pena. Vieron que no es
¿Por qué hablar de Rivera? Bueno, por todo esto que nos han hecho perder lamentablemente huestes que ideologizan la historia, que militan desde la ideología histórica, que sabemos que hay un marxismo que interpreta desde esa perspectiva marxista la historia, con su materialismo dialéctico, y nos han desarraigado del proyecto verdadero, criollo, original, nacional, de un Estado que nació para ser una república liberal, una república Sí, democrática liberal. tal Increíble. cual, Rubén, pero además también hay raíces más profundas a veces Sí, de estas miradas reduccionistas, porque que es la nosotros región, tuvimos ¿no? mucha influencia de aquella ideología de la civilización y la barbarie. Sí, Y claro, entonces claro. en esta ideología de la civilización y la barbarie, estos hombres nacidos en el interior del territorio Sí, representaban la barbarie y sí. a lo sumo se le reconocía el poder de la espada, pero no se le reconocía la capacidad de la Civilizatoria, de la inteligencia, de las inteligencia, ideas, claro. y sin embargo, desde Artigas hasta Aparicio Saravia, y yo por eso no miro la historia con divisas, lo Sí, que nos demuestra que estos hombres de tierra adentro tenían una claridad de ideas y ah, de conceptos sí, muy fuertes, porque además la idea de democracia y mm, de república viene del que Naides es más que Naides, o sea, exacto. nuestra gente no la aprendió en un manual ideológico, lo vivía en el campo por las características de nuestra sociedad. Con sus luchas, con sus penurias, con sus exilios, con sus éxodos, la vivió por dentro desde las entrañas históricas, vivió la necesidad de la libertad. Y Profesor, lo eso invito. generó una sociedad horizontal, porque cuando Exacto, tú estás en exacto, esa situación que describiste excelentemente, nadie más que nadie, porque todos precisan de todos. exacto. Y eso es, pero principio consular del Esa es la liberalismo, base, es la base del esa es la liberalismo. base. El individuo precisa del otro individuo y es esa sinergia de individuos que todos se precisan, pero respetando la Exactamente. libertad de cada quien. Ahí no hay Impresionante. fracturas de clases, ahí no hay No, fracturas de clase. no, En no, el fogón o en las carretas del Éxodo no había fracturas de no. clase. Somos personas que obedecemos a un mismo destino histórico. Gracias, Exacto. profesor. Lo invito a la próxima y seguimos charlando de todo esto. Gracias, Rubén, un gusto. Que pase muy bien, ¿eh?